Bueno, vamos a retomar el hilo donde lo habíamos dejado ayer. Señalábamos que la guerra mundial en Europa empezaba con la invasión en dos fases de Polonia, primero por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 y el 18 de septiembre de ese mismo año por parte de la Unión Soviética. Esta doble invasión va a provocar que el ejército polaco se vea rodeado por dos ejércitos invasores y tenga que rendirse en un plazo relativamente corto, apenas un mes de guerra en Polonia. A partir de ese momento, el territorio queda dividido entre las dos naciones invasoras, la Unión Soviética y la Alemania nazi, y en ambos territorios se inicia una auténtica limpieza étnica. En la zona controlada por los nazis se va a proceder a la expulsión de gran número de familias polacas para la instalación de población alemana, en lo que es una aplicación de ese ideal nazi que era el espacio vital o Lebensraum, y en el caso de la zona controlada por los soviéticos se va a proceder a la eliminación de gran número de miembros del ejército, de la intelectualidad y de la élite social polaca. Los acontecimientos que vimos ayer, pues los vamos a ver resumidos en un pequeño vídeo. Mientras tanto, Polonia sigue siendo masacrada despiadadamente. Como habían acordado con Hitler, los soviéticos han invadido la mitad oriental de Polonia. Aquí, los soldados alemanes y soviéticos confraternizan en una imagen como mínimo incongruente. Los nazis reparten panfletos que dicen: el ejército alemán saluda al ejército rojo de trabajadores y granjeros, por los que siempre ha sentido el mayor de los respetos. El ejército polaco se rinde ante los alemanes y al este ante los soviéticos. Stalin ordena entonces la ejecución de 20.000 prisioneros polacos. Quiere eliminar a la élite del país que pretende anexionar. Se ejecuta a 4.500 oficiales polacos de un tiro en la cabeza en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia. 2 años más tarde, en el Kremlin, Stalin se reúne con el jefe del gobierno polaco en el exilio, el general Sikorski, que le entrega una lista de oficiales polacos desaparecidos. Los soviéticos niegan cualquier implicación. En 1992, el presidente de la Rusia postsoviética, Boris Yeltsin, le entregaría al presidente polaco, Lech Walesa, la orden de ejecución original firmada por el propio Stalin. Tras la invasión de Polonia en el invierno de 1939-40, se va a producir un parón en las operaciones militares. Por una parte, y a pesar de que Francia y Gran Bretaña han declarado la guerra a Alemania, ninguno de los dos países está en condiciones de iniciar acciones de consideración en la zona occidental, en la frontera occidental, y se establece lo que se conoce como la guerra de broma, es decir, un periodo en el que los choques entre Alemania y los aliados apenas tienen repercusión. Por el contrario, en la zona oriental se va a producir la denominada guerra de invierno, que es el ataque por parte de la Unión Soviética a Finlandia. Finlandia había sido un territorio perteneciente al Imperio Ruso antes de la Primera Guerra Mundial y que alcanzó la independencia tras el final de ese conflicto. Entre 1939 y 1940, la Unión Soviética va a atacar el territorio y
A pesar de encontrarse con una fuerte resistencia por parte de los finlandeses, la diferencia en el tamaño, envergadura, armamento de ambos ejércitos va a llevar a la firma de una paz, a la rendición de Finlandia y a la ocupación por parte de la Unión Soviética de una parte del territorio finés. Sin embargo, las dificultades que tuvo el Ejército Rojo para dominar el país báltico va a tener una importancia significativa a la hora de valorar el alcance, la preparación y la operatividad del Ejército Rojo y será tenida en cuenta en 1941 cuando Alemania decida invadir la Unión Soviética. Aquí veis al ejército finlandés en ese invierno de 1940, defendiéndose del ataque soviético, que, como digo, va a ser presentado por los soviéticos como una victoria del Ejército Rojo frente a ese antiguo territorio ruso que habría estado dominado por la burguesía. No obstante, como os decía, las bajas soviéticas van a ser muy numerosas y las pérdidas materiales del Ejército Rojo van a ser muy notables, en gran medida a consecuencia de la purga que el Ejército Rojo había experimentado en sus escalones más altos, en el generalato, como consecuencia de los denominados procesos de Berlín que vimos cuando hablábamos de la Unión Soviética de Stalin. A partir de 1940 se inicia una reactivación de la guerra en la primavera de ese año, que va a tener dos escenarios. El primero hacia el norte de Alemania, con la ocupación sucesiva de Dinamarca y de Noruega, consecuencia del plan británico de ocupar Noruega. La importancia de estos territorios escandinavos deriva en que Suecia es uno de los principales países productores de hierro y era uno de los proveedores de la industria bélica alemana. Suecia es un país neutral, pero simpatiza con el Tercer Reich y a pesar de declararse neutrales tanto Dinamarca como Noruega, la posibilidad de que Inglaterra controlase Noruega y desde ahí pudiese limitar la llegada de materiales a la Alemania nazi, va a llevar a los nazis a atacar Dinamarca, lo cual va a ser relativamente sencillo porque se trata de un país con el que tiene frontera y donde la superioridad material del ejército alemán va a hacer que se tenga que rendir en pocas semanas. Ese ataque se inicia en abril, invadiendo Dinamarca y de manera simultánea atacando mediante un masivo envío de aviación, una invasión paracaidista a Noruega. Dinamarca cae a las pocas semanas y Noruega resiste hasta que en junio va a estar totalmente ocupada por los alemanes. Los británicos, que han conseguido establecer posiciones en el norte de Noruega, van a ser finalmente expulsados de ese territorio. Tras la finalización de las operaciones en la zona escandinava, el peso de la contienda va a dirigirse al choque directo entre la Alemania nazi y Francia e Inglaterra. Este enfrentamiento, que en gran medida va a repetir algunas de las tácticas de la Primera Guerra Mundial, es decir, un avance por los Países Bajos, lo que va a suponer la ocupación de Holanda, de Bélgica y de Luxemburgo, en un intento de establecer o de repetir lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, lo que se conocíamos como el Plan Schlieffen, pero que va a ser corregido con una intervención inesperada de los alemanes a través del bosque de las Ardenas. El bosque de las Ardenas es una zona muy densa en la frontera entre Alemania y Francia y que se consideraba impracticable para el avance de un ejército. El resultado va a ser que los alemanes van a conseguir
copar al ejército aliado franco-británico, cercándolo en las playas de Dunkerque, en el norte de Francia. Como digo, el ataque va a tener como objetivo el intento de frenar el avance alemán en la frontera de los Países Bajos con Alemania, teniendo en cuenta que la mayor parte de la frontera entre Francia y Alemania se encontraba fortificada con una serie de construcciones, la denominada línea Maginot, que en las décadas anteriores Francia había ido construyendo en previsión de no volver a repetir los errores de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el avance de Alemania por esta zona nororiental de su frontera va a hacer inútil la línea Maginot. Ese doble avance, como digo, no solo va a llegar por los Países Bajos, que era lo que se esperaban los aliados franco-británicos y que se consideraban capaces de frenar, sino que se van a ver embolsados al superar los alemanes el bosque de las Ardenas, que se consideraba impenetrable para un avance masivo de tropas, y como veis en el mapa, se van a quedar rodeados. A partir de ese momento se va a producir un avance masivo que a punto está de eliminar por completo el contingente militar británico enviado al continente, alrededor de 300.000 hombres, y de destruir a los soldados del ejército francés que no se habían replegado hacia el interior del país. El resultado es que ese repliegue va a permitir la derrota rápida de Francia, que va a rendirse apenas unos días más tarde, ya en junio de 1940, mientras que se organiza una repatriación a través del Canal de la Mancha, movilizando todo tipo de embarcaciones, tanto militares como civiles, que van a trasladar a esos 300.000 hombres que se encontraban encerrados en las playas de Dunkerque, en la denominada Operación Dinamo, hacia Gran Bretaña. El resultado es que Alemania va a conquistar Holanda, Bélgica, y va a establecer un dominio sobre el territorio francés, que se va a dividir en dos zonas, como veremos a continuación. De manera simultánea y aprovechando lo que está sucediendo en Occidente, la Unión Soviética aprovecha para ocupar los Países Bajos y para atacar Rumanía, lo cual le va a llevar a ocupar el territorio de Besarabia en Rumanía y a hacerse con el control de los países bálticos, que estaban también en las consideraciones de ese acuerdo secreto, de esas cláusulas secretas del Pacto germano-soviético de 1939. Italia también va a iniciar su participación en la guerra, aprovechando la derrota francesa. El 10 de junio de 1940 invade el sur de Francia. Francia finalmente se rendirá pocos días más tarde, el 22 de junio de 1940, y su territorio va a quedar distribuido, como veis en el mapa. La zona costera atlántica va a quedar administrada directamente por los alemanes que han entrado en París, que se ha declarado ciudad abierta, es decir, se ha rendido al avance de las tropas alemanas para evitar su destrucción, y en el sur se establece un nuevo estado, un estado títere, conocido como la Francia de Vichy, con capital en esa localidad francesa, y cuyo presidente va a ser el antiguo héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Pétain, y que tendría también la gestión sobre el imperio colonial francés. Francia va a mantener una resistencia personalizada en la figura del coronel de Gaulle, que huye hacia Gran Bretaña y desde ahí va a buscar apoyos para iniciar una recuperación del territorio francés a partir de los territorios coloniales africanos. En el verano de 1940, la guerra parecía decantarse muy claramente en el sentido de los intereses de Alemania.
en Gran Bretaña se ha producido un cambio de gobierno. Neville Chamberlain ha cedido el testigo del primer ministro a Winston Churchill, que en un emotivo discurso promete resistir hasta el final. No obstante, en 1940 únicamente Gran Bretaña mantiene la lucha contra Alemania, en gran medida como consecuencia, ya digo, de esa voluntad férrea que su nuevo primer ministro, Winston Churchill, va a tener frente a la idea de que se iba a buscar una negociación pactada que permitiese poner fin al conflicto en el Occidente. Aquí veis ilustraciones, fotografías de la línea Maginot, que como decía es esa línea de fortificaciones que había construido Francia entre la frontera con Alemania y que consideraba inexpugnable, probablemente lo fuese, pero que va a demostrar su inutilidad ante el ataque que Alemania va a plantear a través de los Países Bajos y del bosque de las Ardenas. La batalla de Francia va a suponer un éxito sorprendente del ejército alemán, teniendo en cuenta que el ejército francés era más numeroso y no menos capacitado, probablemente en carros de combate tuviese más y mejores carros de combate que los alemanes. Recientemente se ha sabido que una de las herramientas que va a usar el ejército alemán para favorecer este avance tan masivo de sus tropas va a ser el drogar a sus soldados con metanfetamina. El uso de esta droga no solo mantiene los sistemas de alerta de los soldados, permitiéndoles avanzar durante días seguidos sin dormir, sino que además va a reducir la sensación de miedo y reducir también la sensación de peligro. Como veis, el ejército francés, como digo, no está mal dotado. Aquí veis ejemplos de los blindados franceses o de los blindados británicos que han sido trasladados al otro lado del Canal de la Mancha. Las fuerzas alemanas que van avanzando y los resultados que van a tener este avance sobre las distintas poblaciones de la costa francesa del Mar del Norte. Aquí veis cómo quedó la plaza fronteriza de Calais. Recordad que es el punto más cercano entre las Islas Británicas y el continente europeo, lo que une ahora mismo el Eurotúnel entre Dover en Gran Bretaña y Calais. Y estas son fotografías de la playa de Dunkerque, donde se va a concentrar ese contingente británico a la espera de un milagro que le permitiese evitar la captura por parte del ejército alemán. El ejército alemán va a reducir su avance, entendiendo que únicamente la acción de la Luftwaffe sería suficiente para destruir a los supervivientes de la batalla de Francia, y sin embargo la puesta en marcha de esa operación, la denominada Operación Dinamo, va a permitir, como digo, salvar el ejército que en un gran número va a conseguir abandonar las costas de Francia y llegar a Gran Bretaña. No obstante, como dirá el propio Churchill, una guerra no se gana con retiradas. El ejército francés, que no puede retirarse, aunque algunos van a acompañar a los británicos. Hay una película muy interesante de Christopher Nolan, se titula así, Dunkerque, donde narra la percepción de esta operación desde 3 puntos de vista, desde el soldado de infantería, desde el tripulante de un barco o desde el punto de vista del piloto de un avión, de un Spitfire. Como digo, los soldados franceses van a intentar replegarse, pero muy pronto se desmorona la resistencia de los franceses, que caen prisioneros a millares. Los alemanes entran en París en junio de 1940 y van a proceder a una curiosa escenografía de la derrota de Francia, que repite lugares y escenarios de la firma del armisticio de noviembre de 1918.
no solo desfilan, como veis, por los Campos Elíseos y a través del Arco del Triunfo, sino que el propio Hitler se traslada a París y desde ahí al bosque de Compiègne, donde va a hacer traer el mismo vagón donde fue firmado la rendición de Alemania en 1918 para consignar, en este caso, la rendición de Francia. Una de las fotos más características de esta derrota francesa es esta que estáis viendo, en la que un hombre trata de reprimir justamente las lágrimas ante el desfile de los alemanes por París. Y esta es una fotografía de los oficiales alemanes y franceses en el vagón de Compiègne, firmando la rendición de Francia. Ante la rendición de Francia y el temor que Alemania pudiese hacerse con la importante flota francesa a su favor, Gran Bretaña, antigua aliada de Francia, va a atacar por sorpresa a la flota francesa que se encontraba atracada en el puerto argelino de Manzalquivir y va a destruirla, lo que va a fomentar una importante reacción antibritánica en Francia y singularmente en la Francia controlada por Vichy, como podéis ver por estos carteles. Como os decía, paralelamente, en el este de Europa, los soviéticos están ocupando tanto Besarabia como los estados bálticos, y aquí vemos a los tanques soviéticos entrando en Letonia y procediendo a una deportación masiva a Siberia de aquellos elementos que se consideran contrarrevolucionarios. Vamos a verlo ahora en un vídeo, un repaso de esta etapa que va a venir marcada por la batalla de Francia. Stunned by the sudden thrust of the Nazi drive into the North Countries, troops rallied around loyal officers to defend their homeland. This scene was repeated in hundreds of Norwegian villages, even as the enemy moved in for the kill. We are shocked by the almost incredible eyewitness stories that come to us. Stories of what is happening at this moment to the civilian population of Norway. My friend and colleague, Mr. Winston Churchill, To sign the most humiliating armistice in the history of France, as wave after wave of bombers pounded the city into a raging inferno. Goering waited for his finest hour, that slowly died amid the flaming wreckage and the undaunted repulse of the savage air-pounding of the war. Bracing themselves against Hitler's savage bombing attack, the seemingly again, those were explosions overhead. Earlier this evening, we heard a number of bombs go sliding and slithering across the fall several blocks away. I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country, of our empire, of our allies, and above all, of the cause of freedom. hundreds died as 1,500 fires burned historic landmarks into blackened shells of debris. With growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Power of his Luftwaffe in an effort to conquer from the air. Military statistics proved British victory in vain for squadrons of Nazi aircraft. Britain's skies were scarred by brutal combat. We can stand up to him. All Europe may be free. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for,
will sink into the abyss. Bueno, lo que acabamos de ver son fragmentos de las imágenes que se proyectaban en los cines norteamericanos, a similitud de lo que luego en España va a ser el nodo, antes de las distintas películas y que servían de noticiarios audiovisuales. Pensad que aunque la televisión se ha inventado ya, todavía no se ha generalizado ni hay un servicio de imágenes regular más allá del cine. La derrota de Francia va a dejar a Inglaterra en una situación tremendamente complicada. Es el único país que resiste el avance alemán y en gran medida dependiente de la entrada en la guerra de los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a ver el conflicto en Europa como una repetición de la Primera Guerra Mundial, un asunto eminentemente de europeos en los que la potencia americana no tendría que intervenir. Esa es la opinión masiva o mayoritaria en los Estados Unidos. Algunos voluntarios acuden a Inglaterra a aliarse o a afiliarse, perdón, a alistarse en el ejército británico. Perdonad, que ahí. Bueno, en el ejército británico para combatir en la siguiente lucha que va a ser la batalla de Inglaterra. La estrategia de Inglaterra en este momento es evitar la conquista de la isla, una conquista de la isla que pasa por conseguir la superioridad aérea en el canal y la destrucción de la flota británica, algo que todavía no va a ser posible. La flota británica es superior a la armada alemana y la batalla de Inglaterra va a suponer el triunfo de la Fuerza Aérea Británica, de la RAF, sobre la Luftwaffe. No obstante, a medio y largo plazo, Gran Bretaña confiaba en la entrada de los Estados Unidos en la guerra y va a intentar, en distintas reuniones que va a mantener con Roosevelt, conseguir la entrada de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no será posible hasta el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Vamos a ver brevemente esta batalla de Inglaterra, que, como digo, va a pretender la destrucción de la moral de resistencia británica mediante toda una serie de bombardeos que aspiraban a destruir la Fuerza Aérea Británica, pero que muy pronto van a dirigirse hacia los bombardeos masivos contra la población, como digo, con un ánimo de destrucción de la moral británica. Los vuelos que parten tanto de Alemania como de los territorios ocupados en los Países Bajos y en Francia, corren con el hándicap de encontrarse con recorridos mucho más largos que los que tienen que hacer los aviadores británicos, que además cuentan con un ingenio adicional, que es el radar, que permite detectar con anticipación la llegada de estas formaciones alemanas y la salida de los vuelos, donde va a destacar los cazas Spitfire, que van a demostrar su superioridad en los combates contra los cazas alemanes. La pérdida de aviones por parte de los alemanes es mayor que la que sufren los británicos y tras prácticamente 6 meses de ataques, los alemanes no van a hacer valer ninguna superioridad aérea y no van a poder preparar una invasión terrestre de Gran Bretaña. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí veis formaciones de bombardeo Heinkel que se dirigen hacia Gran Bretaña y cómo van a verse acosados inmediatamente por los cazas. El que veis abajo es un caza Spitfire británico. Para tratar de sortear el radar, las formaciones alemanas solían volar a muy baja altitud, como veis en esta formación de bombardero Heinkel, y los británicos solían responder
gracias a la supervivencia de sus bases aéreas en el sur de la isla. Aquí veis el apoyo que de otras naciones van a recibir los pilotos de la RAF. En este caso es el escuadrón polaco, que como veis ha destruido 126 aviones alemanes, y es el destinatario de esa frase tan conocida de Churchill: nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Londres va a ser sometida a intensos bombardeos, como digo, con la intención de mermar la moral británica, pero sin embargo esta va a fortalecerse en un ánimo creciente de resistir al ataque alemán. Observadores británicos intentando anticipar la llegada de bombarderos alemanes para preparar las defensas antiaéreas y buscar el refugio para la población. Y el discurso